Nos situamos en un reino de la edad medieval. Un joven príncipe se encuentra en reemplazo de su enfermo padre, el rey de Natra. Este muchacho, bautizado como Wayne Salema Árbales, es quien ahora se está encargando de lidiar con los problemas del pequeño reino de su padre. La serie empieza con un reporte del fallecimiento del emperador de Airworld, el reino vecino, añadiendo que si ahora, a causa de ello, hay una gran lucha por el poder de la corona. Los reinos que rodean el imperio se encuentran inquietos, sin embargo en Natra reina la esperanza a causa del príncipe que los guía en su trayecto. Sus vasallos, esperanzados, se retiraron, dejando ver las verdaderas intenciones del príncipe, quien solo quiere vender el reino y desaparecer. Este muchacho, quien claramente demuestra su opinión del modo más respetuoso hacia la gente que confía en él, no lo hace. Expresa que es imposible sacar a ese reino del desastre en el que están y que todas las esperanzas que les dio a sus compatriotas no son más que patrañas. Su querida amiga Ninim Raleigh le dice que no debería decir algo así a modo de broma, pero él le responde que no es broma, cosa que es peor obviamente. Él empieza a mencionar su punto, expresando que efectivamente su reino es pobre en riquezas, en industrias, en urbanización y además, al estar situados en un lugar rocoso y montañoso, con inviernos largos y primaveras cortas, pues sí, tiene razón, es realmente pobre. Después de tonterías del príncipe, quien sigue planteando jubilarse vendiendo el reino, este es visitado por su hermana, la princesa Falanja Elk Árbales. Ella le cuenta que su padre está mejorando, mientras que, por otro lado, él le cuenta que su reino tendrá una guerra con el reino vecino, Marden, que hasta hacía poco estaban en condiciones equivalentes al suyo, cosa que cambió cuando ellos encontraron una mina de oro. Wayne, por su parte, no está demasiado convencido de la idea de ir a la guerra, sin embargo la moral de su ejército es realmente alta y por otro lado, las expectativas de su hermana y su reino están del lado del mismo ejército, por lo que sí, el vago de Wayne irá a la guerra. Él claramente está disgustado con el hecho, sin embargo no tiene ninguna otra opción. Ya transportados en el campo de batalla, visualicemos las condiciones enemigas y aliadas. Wayne cuenta con 6.000 hombres, mientras que Marden cuenta con 7.000. Antes de iniciar el choque, el príncipe se prepara para dar unas palabras de aliento. Él se para enfrente de todos y les grita que hoy pelearán por la victoria de su reino, que ya no son débiles y que están en las condiciones de ganar. Incluso si el enemigo lo subestima, que no es el caso, tras esas palabras su ejército se animó como ninguno y posteriormente se pusieron en guardia, preparados para el choque directo. El príncipe de Natra, quien pensaba que estaban en una brutal desventaja, se llevó una enorme sorpresa al ver que su enemigo era realmente pésimo en la guerra. Además de que, por otro lado, el ejército del reino de Natra era todo lo contrario. Un ejército realmente bien entrenado y capaz, ya que se había nutrido con las técnicas de combate de la mayor fuerza militar del continente en un trato con el imperio. No obstante, la situación se torció al darse el temor del campo de batalla. El ejército del príncipe, a pesar de su entrenamiento, estaba totalmente desacostumbrado a la guerra, por lo que ver cadáveres y sangre por todos lados les afectó al punto de empezar a retroceder. El reino de Marden notó esto y buscó aprovechar la inexperiencia como una estrategia de ataque al príncipe. Sin embargo, él se adelantó al adelanto, un pasado total este huevón, por lo que emboscó al general enemigo y reclamó la victoria de un modo aplastante. Ya en la noche, los vasallos del príncipe estaban entusiasmados con la idea de invadir Marden al ver que su ejército no había resistido nada. Literalmente el título de X videos, pendejo no dura nada. Lo que esos vasallos no estaban tomando en cuenta era que causar una invasión es algo sumamente costoso y que requiere un enorme despliegue estratégico, por lo que el príncipe se mantenía realmente reacio a la idea de hacerlo. Claro, él no podía mostrar esto como tal, ya que al hacerlo causaría una mancha en la reputación después de una victoria tan aplastante, por lo que él definió que si debían invadir algo sería la mina de oro Gilat, ya que el alcance de su ejército es corto y por otra parte las tierras de Marden son tan infértiles y rocosas como las de Natra. El príncipe ya estaba confiado, pensando que sus vasallos estaban por retractarse al entender todos los factores que corresponden a una invasión. Sin embargo, nada
más lejano de la realidad. Ellos decidieron que lo mejor que podían hacer era la invasión, por lo que sí, lo hicieron. Y a pesar de no tener ningún plan bien definido, se terminaron apoderando de la mina sin ningún problema. Tan así que literalmente pasamos a ver eso, a ver cómo la mina ya está tomada. Pasado ya un tiempo en la invasión a la mina, el reino de Natra seguía resintiendo el entusiasmo del ejército con reservas monetarias casi nulas. Wayne entendía que al menos con la mina de oro podrían recuperar los gastos. Sin embargo, las malas noticias llegan automáticamente al enterarnos que la mina de oro está prácticamente vacía. O sea, tomaron la mina por nada. Ay, simplemente XD, marica. Por otra parte, el reino de Marder está desesperado por recuperar la mina de oro. Más precisamente, el rey está realmente desesperado por recuperar la mayor fuente de ingresos de su reino. Su consejero le propone desatender por una semana las defensas del reino, enviando a todo el ejército sobrante a tomar nuevamente la mina de oro. Retomando con Wayne, este está desanimado al enterarse de que están en bancarrota, básicamente por conseguir piedra, hasta que se da cuenta que podrían utilizar la mina de oro para una negociación con el reino Marden, ya que no saben que la mina está prácticamente vacía. Por ello, Wayne decide movilizar sus tropas a la defensa de la mina, esperando que el reino vecino los ataque con una grandísima fuerza. Y así es, lo adivinó, ya que su vecino puso a 30,000 hombres para tomar una mina, mientras que por otra parte, Natra solo dispone de 5,000 hombres. El reino opuesto, obviamente, tiene la ventaja numérica. Sin embargo, para sorpresa de los mismos, ellos están perdiendo el combate. ¿Cómo es posible? Simple. Aprovechan su ventaja de terreno. El plan de Wayne es simple, esperar el transcurso de un mes para que las fuerzas de sus enemigos se debiliten enormemente por falta de recursos, mientras que ellos siguen aguantando. Pasados los días y dada la desesperación del comandante enemigo, este se termina enterando de una salida aparte con la que podrían invadir la mina desde el centro. Sin embargo, Wayne ya predijo eso y lo utilizó para desanimar al general enemigo, haciéndolo perder más tropas. Y lo que es más importante, haciéndole perder la conciencia. Pasan aún más los días y tras muchos ataques, el ejército de Marden logra tomar la primera estación de la mina. Para desgracia de los mismos, ellos se ven obligados a abandonar esa estación tras una emboscada plenamente estratégica en la que les hicieron perder más recursos y ejército. Ya pasaron 2 semanas y el ejército enemigo no consiguió avanzar en la toma de la mina, por lo que decidieron mandar a un representante del ejército, quien fue a pactar un tratado de paz en el que básicamente seguían con una posición altanera y confiada. Wayne obviamente se negó. Ya ni siquiera sé cómo esperaban que estos hijueputas fueran a aceptar sus tratos tan injustos, más no les faltó decir vengan chúpeme la gran mal padre. Y menos iban a aceptar algo así con las provocaciones que este tipo estaba haciendo. Pero el problema llegó cuando ese hombre insultó a Ninim, diciéndole al príncipe que alguien como él no debería tener una sirvienta de sangre tan sucia a su lado. Wayne, quien logró controlarse por poco, le deseó la mejor de las suertes a él y a su general, para que tiempo después, durante el asedio organizado y total hacia la mina, él y unos pocos hombres atacaran al general, no sin antes haber asesinado al representante. Wayne, quien estaba con la sangre hirviendo, le explicó cómo llegó ahí sin que nadie lo vea, diciéndole que el túnel tenía un segundo camino y que desde un inicio el derrumbe lo había usado para que se olvide del mismo túnel. El general enemigo se desesperó y decidió correr en búsqueda de su espada para pelear, pero Wayne lo apuñaló, diciéndole que él hirió a Nini, quien es parte de su corazón, y quien hiere a su corazón muere por el poder de sus propias manos. ¿Ve qué bonita poesía? Ahí es cuando nos enteramos de que el protagonista participó en la Academia del Imperio y que efectivamente era el mejor allí, destacando en todas las áreas al punto de que borraron sus registros por la vergüenza que sentían de que el príncipe de otras tierras supere a todos sus hombres. Durante esa noche el reino estaba celebrando su gloriosa victoria contra el ejército de Marden, y siendo justos es totalmente para celebrar. Un ejército de 5,000 hombres venció a uno de 30,000 y con poquísimas bajas. Realmente es una hazaña, marica. Durante la celebración, Ninim cita al príncipe en privado, diciéndole que el reino Marden había sido derrocado por Kabari, quienes se aprovecharon de la falta de defensas para tomar la capital. Básicamente, ya no pueden vender la mina de oro, ya que su
comprador no existe. Para fortuna del protagonista, la mina de oro aún tiene vetas de oro, las cuales fueron encontradas recientemente. Obvio, él quería festejar descansando un poco después de tanto esfuerzo, pero Nim se lo niega, expresándole que hay embajadores del oeste que quieren verlo y que la princesa lo extraña, por lo que aún tiene cosas que hacer. El capítulo empieza con un recuerdo de esa academia, mostrándonos cómo el grupo de amigos del protagonista festejaba el haber logrado robar contrabando a unos criminales. En ese recuerdo, que además era un sueño, vemos al protagonista con Ninim y sus otros 3 amigos, de los cuales solo importará una, Lowa. Ella le dice al príncipe que espera que él nunca cambie y que lo visitará cuando sea el momento correcto. Cuando él despierta, recibe a la princesa del imperio, no sin antes soltar un par de quejas con respecto al uniforme que tiene que usar, dándose la casualidad de que, efectivamente, la princesa del imperio es nada más ni nada menos que Lowa, quien iba allí a entregar su mano en matrimonio. Ya en la privacidad de su oficina, Wayne volvió a los berrinches que acostumbra a realizar, expresando que no puede ser eso posible y que efectivamente su amiga debe tener algo planificado aparte. El motivo de esa conclusión es que básicamente desconfía de ella por ser quien planificaba todas sus locuras en la academia, a pesar de que él también formará parte de esas cosas. En la cena él se da cuenta de que sus sospechas son ciertas, ya que es imposible que la justificación que puso sea real. Justificó diciéndole que se vio atraída por él a causa de sus hazañas. A su vez añadió que sus hermanas se oponían a la idea, por lo que era aún más incoherente. Wayne le dice que le regalará varias prendas tradicionales de Natra, ya que ella mencionó que el invierno en ese reino es aún más frío de lo que se decía. Como era de esperarse, él aprovechó eso para ser llevado en privado con ella. Lowa evidentemente se dio cuenta. Ya reunidos, el protagonista le pregunta a su amiga, quien dicho sea de paso, le ocultó durante el periodo en la academia que ella era una princesa. El porqué de su aparición, ella por su lado le contestó que quiere que ambos se apoderen del imperio juntos. Ella le explica que sus hermanos están peleando por el trono, por lo que las fuerzas militares del imperio son realmente bajas, y la única forma de frenar esa contienda familiar es que alguien tome el manto del emperador o emperatriz. Pero, como ella es mujer y no es primogénita, es imposible que ella lo herede por sí sola, y menos con su poca influencia en el imperio, motivo por el cual le pide ayuda a Wayne en primer lugar. Él le dice que no puede aceptar la propuesta, y tras salir de la habitación, él le dice a Ninim que ella está mintiendo con sus motivos, ya que su amiga jamás pediría ayuda tan directamente. El príncipe le dice a su amiga que estuvo notando transacciones de armas ilegales en su reino últimamente. Él le dice que si bien lo que tiene es una sospecha leve, hay una posibilidad que puede descartar. Más tarde tenemos nuestra riquísima dosis de fanservice en la que vemos a Ninim, Lowa y a su asistente del imperio tomando un baño juntas. La asistente de Lowa le pregunta a esta cómo era la vida durante la academia, a lo que ella contesta que a su grupo lo adoraban y que muchos caballeros quedaron enloquecidos con ambas. Ninim comenta entonces que el hijo de Angatal era el pretendiente más ávido de Lowa, a lo que ella comenta que desde que se vio en la fiesta con Gerard Angatal, este no ha dejado de enviarle cartas y regalos de mal gusto. Luego de ello nos centramos bien quién es ese tal Angatal y quién es su hijo en una clase de historia para Falangia propiciada por su hermano mayor. Él le comenta que el rey del antiguo Angatal, un reino vecino que tras los eventos que voy a narrar fue anexado al imperio. Es conocido como el mayor charlatán del continente. Wayne comenta que tras darse la conquista en el sur por parte del imperio, el resto de reinos lo vieron como una gran amenaza a causa de sus deseos de expansión, por lo que decidieron aliarse y atacarlo en grupo. Entre los reinos se encontraba el reino de Angatal, que terminó traicionando a los demás reinos y causando que el imperio lograra tomar todos los reinos de aquella alianza, mientras que el rey de ese reino aprovechaba la diplomacia para evitar un contraataque hacia su propio reino. Finalmente, el rey de Angatal fue el único rey no sentenciado a muerte y él mismo fue nombrado como marqués del imperio, ganándose el título de charlatán para toda la civilización. Aquel antiguo marqués ya habría fallecido y por su parte el nuevo marqués
es su hijo, quien ya tiene hijos que son aún mayores al protagonista. Tras terminar de explicar todo eso, ambos son interrumpidos por un guardia que traía consigo armas confiscadas de contrabando. Él cuenta que son nuevas, pero que claramente no habían sido fabricadas en su reino. Al escuchar esto, Wayne llega a una conclusión y le pide a su guardia que envíe una carta. Por otro lado, vemos a Lowa, quien está rememorando un momento importante entre su amigo Wayne y ella. En ese recuerdo, vemos como este le dice que si quiere poder ser ella misma en ese mundo, lo que debe hacer es hacer una guerra y ganarla, venciendo la cultura de ese mundo y combinándola. También le añade que si ella lo arrastra a cualquier cosa, él ayudará, aunque sea un poco con esto. Tras eso, Lowa despierta de su descanso recibiendo la notificación de que fue citada por Wayne a tomar el té, cosa que ella acepta sin dudas. Durante el té, ella le dice que lamenta el no haberlo podido convencer de sus ideas. Él le dice que sabe que trama algo, por lo que le explica que habrá un alzamiento masivo en todas las naciones que el imperio conquiste y que ella fue a prevenir eso. Él le dice que sabe esto a causa de que todo cobró sentido al ver las armas en Natra, armas fabricadas en el oeste, y que si bien es lógico que buscan armas a causa del enfrentamiento entre los hermanos, no le parece nada coherente que las dividan tan equitativamente, dejando ver de manera clara que están buscando prolongar lo más posible la lucha entre los príncipes. Ella termina admitiendo que sí, tiene razón, y que se enteró de la situación. También añade que tiene razón al decir que sus hermanos no le prestaron atención cuando se enteró a causa de que es mujer y la menor entre los tres, por lo que efectivamente decidió actuar arriesgándose, usándose a sí misma de carnada. No sé si es por la mala traducción de los subtítulos, pero es que no entendí nada de esta parte. La cuestión importante es que el marqués de Angatal es una pieza importantísima para su plan de conseguir apoyo político y que a su vez es quien está propiciando la guerra entre los hermanos. Repito, no entendí bien. Como dice ella, tiene pensado hacer eso el ejército de Natra para pelear contra Angatal, pero es en ese momento que Wayne le dice que es posible que él la entregue, a lo que ella contesta que él no haría eso porque en el oeste ven a los Flam como esclavos y Ninim es una Flam, por lo que no puede hacer eso si quiere que su amiga siga siendo tratada como una persona. Él le dice que básicamente ya lo sabía y se hizo la Aizen, diciéndole que ya se anticipó al posible ataque de Angatal y que también ya lo evitó. ¿Cómo? Con una carta diciéndole que la princesa Lowa fue a Natra a visitar y que la misma tiene pensado ir a la mansión del marqués Angatal cuando se marche. ¿Por qué esto detiene el ataque? Básicamente porque les conviene que ella siga viva para que el hijo del marqués se case con ella y los mismos consigan poder político en el imperio, haciendo que sea innecesaria la conquista del reino Natra, ya que el motivo por el que pensaban atacarlos en primer lugar era para hacerse con la princesa. El único problema con el plan de Wayne es que, en contraposición de lo que esperaban, si bien no los atacaron, sí asistieron al reino en persona. Más precisamente, Gerard Angatal asistió allí en persona. Él mismo trató irrespetuosamente en todo momento al protagonista, pero él simplemente se dedicó a halagarlo y a alimentar su ego para evadir problemas, además de tranquilizarlo en cuanto a la espera de la princesa. Así es como vemos entonces que los planes del marqués se vieron entorpecidos por esto. Wayne y Nini planificaban qué es lo que debían hacer, llegando a la conclusión de que, en primer lugar, lo que sucedía allí era que Lowa pensaba usar la posibilidad de la boda con Gerard para hacer que éste admita los planes de su padre, y además también pensaba usar a Natra para conseguir reputación y mostrarse como la candidata más factible a la emperatriz. Y sí, el protagonista lo notó todo, como era obvio. Ya en la cena, ambos estaban en una fuerte pelea de intelecto en la que buscaban complacer a Gerard y a su vez encauzar sus planes, cosa que no salió demasiado bien, ya que al final de la jornada Gerard Angatal falleció tras caer del balcón del palacio al tratar de hacer trampas en un enfrentamiento contra Wayne, quien le ganó por accidente, ya que él tenía pensado dejarse vencer para hacerlo quedar bien. Su muerte se comunicó rápidamente y lo que también se decidió rápidamente fue el plan de Wayne, empezando desde el escudero, quien fue a reportar la muerte de Gerard al imperio. Tras atar cabos, creyendo que su hijo fue asesinado, el marqués concluye que la princesa Lowa ya sabe de la rebelión. Lowa, habiendo abandonado todo orgullo, le pide honestamente ayuda a su amigo para idear
crear un plan contra el marqués, a lo que él acepta y le explica que el plan será ganar sin una guerra, ya que está quebrado. El motivo por el cual esto es factible es simple, solo tenían que lograr que él confiese su traición, cosa similar a las que hacían durante sus tiempos en la academia. Al día siguiente, Wayne se presenta en el castillo del marqués Zangatar con 4 hombres, haciéndole creer desde un inicio que está totalmente desprotegido. Él en esta circunstancia lo intimida enormemente, haciéndole creer que la única manera de evitar ser sentenciado por el imperio a causa de su traición es inculpar a su ya fallecido hijo. Porque sí, desde el inicio este le revela que ya saben de la rebelión. El marqués queda enormemente asustado, ya que peligra todo lo que él planificó o pensó como una posibilidad desde el inicio. Mientras esa conversación estaba sucediendo, el guardia del marqués planificaba una emboscada en la que, sí, resultan gravemente heridos y derrotados por Wayne, quien ya había previsto la emboscada como una posibilidad, pensando que podrían intentar matarlos si su carisma no era suficiente. Aunque durante la emboscada, el protagonista se da cuenta adivinando que quienes lo emboscaron no lo hacían por parte del marqués, sino que en su defecto eran espías del oeste, que dadas las circunstancias en las que se encontraban ahora, debían silenciar al marqués, así no se verían expuestos. No obstante, y para desgracia de estos planes, Wayne ya había previsto eso, por lo que había enviado a un falso escudero que en realidad es uno de sus subordinados, Nanaki, quien es bastante irrelevante en términos generales, a decir verdad. Mientras la emboscada fracasaba, vemos cómo el marqués organizaba sus tropas para perseguir a Wayne y a la princesa Lowa, a quienes había decidido atrapar y asesinar a causa de la muerte de su hijo. Ya habiendo logrado derrotar a los agresores, Wayne y sus guardias se retiran en caballo, aprovechando que son perseguidos para guiarlos a una trampa en la que al llegar son acorralados por parte del ejército de Natra y del ejército imperial de la princesa Lowa. Ya viéndolos acorralados, hacen que el marqués decida si entrega su vida por sus ideas o que en su defecto renuncia a sus planes y acepta un castigo sin perder la vida. Obviamente, él eligió la segunda y ahí termina la historia del marqués. Ya de nuevo en el reino de Natra, vemos que Lowa y Ninin están charlando con respecto a la propuesta de matrimonio que ella le había hecho al príncipe. Lowa comenta que la retiró ya que no tiene ningún sentido político el casarse con él, a lo que su amiga contesta con lo que todos sabemos, diciéndole que sabe que Wayne le gusta. Vemos una conversación bastante personal y posteriormente tenemos la conversación entre Lowa y Wayne. Ella le pregunta a su amigo por qué decidió ayudarla haciendo algo tan enrevesado, teniendo la posibilidad de hacer cosas mucho más simples, a lo que él contestó que lo hizo porque se lo prometió, refiriéndose a la promesa que vimos antes. En esta ocasión el capítulo empieza con un viaje al reino Kavarin. Wayne está razonando, diciéndole a su querida compañera que este viaje es realmente peligroso debido a los remanentes de las tropas de Marden, por lo que no están exentos de posibles ataques. Tras una breve conversación y un poco de juego entre ambos, Ninin, quien está con el cabello alterado, dice que por suerte no se arruinó el cabello que ella lleva ahora, debido a que Kavarin no es un buen lugar para que una persona de su especie llame la atención. Ella le pide entonces que él haga una promesa, la promesa de tomar decisiones plenamente calmado, sin importar si hay diferencias culturales o filosóficas, a lo que él simplemente acepta, a pesar de que vamos a ver que no será demasiado fiel a su palabra realmente. Entonces tiene una breve parada por Gilad, la mina de oro, en la que reciben variedad de noticias positivas y barajan entonces la situación en la que están, expresando que Agal, su general, se había retirado, cosa que veremos que es mentira y que es parte del plan de Wayne, como siempre. Así, mientras esa conversación sucedía, vemos que un grupo de personas que formaban parte del reino de Natra decide realizar un aislamiento contra este, ya que con Agal retirado y el príncipe lejos, no podrían encontrar mejor oportunidad para hacerlo. Tras esto, nos muestran cómo durante el trayecto, Wayne y sus escoltas son atacados a muerte, logrando salvarse por poco gracias a una emboscada de los remanentes de Marden, dándose cuenta de que efectivamente quienes los atacaban no era de los remanentes de Marden. El príncipe aprovecha la presencia de estos soldados para pedir que los lleven a donde se encuentra su general y el príncipe de los remanentes. Sin embargo, en su lugar aparece Zeno, la comandante del grupo y la vocera del príncipe, quien parece estar sufriendo de ciertas condiciones de salud desde el ataque realizado por Kavarin. Ellos interactúan un poco
y dada la revelación de la verdad, pero también de varias condiciones de un posible trato, ambos deciden cooperar aliándose en contra de Qadarin. Así, llegada la noche con una aliada más bajo su manto, este llega a Qadarin. Allí él comenta que se reunirá con el rey Ordalis y que mientras tanto ellos deberán cumplir con ciertas actividades para poder realizar las maniobras contra ese reino como corresponde. Al día siguiente el príncipe se cruza en el palacio a 2 guardias, entre ellos uno con una herida en el brazo, una herida de flecha, al igual que se hizo una de las personas que lo emboscaron cuando recibieron el ataque de los miembros de los remanentes de Marden. Obviamente, Wayne se da cuenta porque sí, se da cuenta de todo lo que no podemos ver de ningún modo. Aquello que sí podemos sospechar mínimamente, él lo notó días antes de que pase. Finalmente, el príncipe de Natra se encuentra con el rey, quien lo invita a platicar a un lugar más cómodo. Mientras esto sucedía, vemos como Zeno y Ninim se encuentran con el traidor del reino Marden, quien era efectivamente un espía de Qadarin que causó el movimiento de las tropas. Volviendo con el príncipe, vemos cómo este es llevado a la élite sagrada y también propuesto como nuevo miembro, ya que cumple con todas las condiciones para formar parte de ese lugar. Dadas las circunstancias, él decide que lo mejor que puede hacer es visitar a los integrantes de la élite sagrada, por lo que se emprende a realizarlo junto con Zeno, a quien le pide que no mate a nadie. Ya el primer encuentro resulta complicado, ya que el miembro de la élite, Calmelia, le puso una condición bastante importuna para formar parte de la élite sagrada, y es acabar con los remanentes del ejército Marden. Sí, enfrente de Zeno. Finalmente estos dos se retiraron y por su parte vemos a Owl, el espía del oeste que trabajaba con Angatal, a quien Wayne le cortó un brazo hablando con Calmelia, quien le pregunta si eso fue venganza suficiente por lo que el príncipe le había hecho. Mientras esto se daba, Nini investiga las posibles intenciones de lo que estaba sucediendo, dando con que lo que los burócratas están planeando es acabar al príncipe. A su vez, el levantamiento en la mina de oro estaba sucediendo sin ningún tipo de resistencia.